Noticias 13. Desde Puerto Rico, su hora informativa por el canal de la familia. ¿Qué tal, amigos? Buenas noches, bienvenidos a Noticias 13, su hora informativa. Buenas noches, Yarimar. Buenas noches, José Ángel. A continuación, los titulares más relevantes el día de hoy. Funerarios se expresan en contra del IVA. No logra Hacienda captar dinero pronosticado. Empresa española insiste en el mercado boricua y estadounidense. Paciente con ébola llega a hospital en Estados Unidos. Papa Francisco convoca jubileo extraordinario. Esto y más en esta edición estelar de Noticias 13. Gracias por sintonizar Noticias 13. El proyecto de transformación al sistema contributivo de gobierno de Puerto Rico, que busca establecer un nuevo sistema contributivo en el país, sufrirá grandes cambios, incluyendo una baja en el 16% del IVA propuesto, aseguró hoy el presidente de la Cámara de Representantes, Jaime Perelló, mientras las protestas continuaron frente a la Casa de las Leyes. Veamos nuestra noticia del día. Noticia del día. Durante el viernes, decenas de dueños de funerarias protestaron frente al Capitolio en contra del impuesto al valor añadido que establecería la proyectada reforma contributiva. Según la Asociación de Funerarios, dicha aplicación representaría un impacto negativo para esa industria y peor aún para sus clientes. Recomendamos que solo aplique el IVA en un % reducido que no sobrepase el 7% al ataúd y urnas, y se permita al sector obtener un crédito mensual por las partidas de IVA pagadas. Sin embargo, solicitamos de forma enfática que se exceptúe del IVA los servicios fúnebres en general. Esta Asamblea Legislativa debe considerar que los servicios fúnebres y la disposición de un cuerpo no solo representa una necesidad, sino un aspecto de salud pública. En lo que representa a los servicios fúnebres prepagados, conocidos también como prearreglos, contenidos en un contrato previamente efectuado, recomendamos que se conceda al comercio un crédito inmediato sobre las partidas de IVA correspondientes a esos prearreglos. El impacto del IVA va más allá, ya que en algunos casos aumentaría incluso hasta un 24% los productos, y aún no está claro cómo es que se estarían solicitando los llamados reembolsos o créditos en la cadena de distribución. Impactaría mucho las operaciones en mi negocio porque me afecta el flujo de efectivo y no tenemos en este momento, tal como está redactada, claro el mecanismo para yo obtener ese famoso crédito que realmente no me afecte aún más. Encarece mis gastos operacionales. Usted como comerciante y usted como persona, como consumidora. Bueno, igualmente me va a encarecer mis costos, ¿verdad? Aunque estamos hablando de un alivio contributivo en cuanto al ingreso, lo cual pues obviamente pues nos preocupa como comerciante que el miedo a quizás no tener, ¿verdad?, para seguir viviendo, gastemos menos y obviamente auspiciemos menos al comercio. Así que esa es la preocupación de lo que se haya ido hablando, el mensaje no ha llegado porque no hay claridad en los mecanismos para implementarlo. Otro de los sectores que se expresaron en contra al proyecto son las empresas que aún no arrancan debido a que aún no está claro cómo se imponen los impuestos al comprar, como el IVU y ahora el IVA, que aplicaría también a los negocios en línea. Los problemas que enfrentan los startups son comunes con aquellas ideas que se encuentran en experimentación. Es por esto que sumar una carga contributiva a este tipo de entidad, independientemente en cuál industria se esté desarrollando, es algo ilógico y contraproducente dentro del plan de desarrollo económico de un país. Quisiera brindar 2 sugerencias de cómo pienso se deben de considerar los startups ante este proyecto. Número 1, eximir del cobro del IVA a todo startup dentro de sus primeros 3 años. Y número 2, definir de manera clara y concisa lo que se considera un startup. Esta definición debería estar atada a un concepto innovador que le brinda a su consumidor un valor que sin él no lo tendría. Aunque aún se desconoce cómo quedaría el IVA y el % a aplicarse, el presidente de la Cámara de Representantes dijo que eso está en discusión. Ahora terminan las vistas públicas y muchos de estos sectores nosotros los vamos a reunir con ellos individualmente. Esos líderes los vamos a sentar en una mesa para empezar a trabajar el proyecto. Vamos a hacer vistas ejecutivas para compartir los borradores de los cambios que le estamos haciendo al proyecto. El proyecto, como está redactado,
yo estoy convencido que le hace daño a los pequeños y medianos comerciantes, no cabe la menor duda. Si tú tienes a todos los sectores en contra, prácticamente el 99% que se han aceptado a deponer, tú tienes que entender que tienes que buscar un consenso grande para que este proyecto sea exitoso. El 1 de abril no sería una fecha cierta para aprobarse el proyecto. No, hasta ahora mismo no hay una fecha cierta de aprobación del proyecto. El consenso que existe es que el proyecto del Ejecutivo debe recibir grandes enmiendas que atienda las preocupaciones de todos los sectores que han participado en las vistas públicas, tanto en la Cámara como en el Senado. Bueno, nosotros no hemos entrado al % final del IBU mayor o los IVA reducidos, el IVA mayor o el IVA reducido. Lo que sí aparenta haber un consenso es que el 16 es muy alto. Pero estamos viendo, obviamente, cómo podemos bajar eso para que cumpla el propósito de los recaudos que necesita el gobierno, pero obviamente de igual manera el balance y lo que sean los créditos en el costo operacional que tengan los negocios, también se puede atender con los créditos. Y eso es lo que estamos trabajando. Yo no voy a hablarle por ciento, lo que sí te puedo decir es que se ha discutido con mucha profundidad que el 16% es muy alto. Desde el Capitolio, Irán Delgado Vélez y José Ángel Cordero. Política. El expresidente de la Cámara de Representantes, José Aponte, considera que la mal llamada reforma contributiva tiene serios problemas incluso dentro de las filas del Partido Popular, que ha dejado claro no creen en la medida del Ejecutivo. Escuchemos. Las discrepancias entre el Legislativo y el Ejecutivo demuestran una vez más que la comunicación entre ellos está afectada, porque tan lejos como principios de esta semana escuchamos un mensaje del señor gobernador insistiendo en la aprobación del IVA, insistiendo en el 16%. Y el propio gobernador habla de el 1 de abril como fecha para la aprobación del mismo. Así que demuestra una vez más la inconsistencia en las expresiones del propio gobernador y de las personas de su equipo, porque entendemos que el presidente de la Cámara, el presidente del Senado, son miembros de su equipo. Así que de ahí partimos en el desfase que hay en la discusión de proyectos como este, que se tengan que hacer enmiendas al proyecto porque los sobre 90 deponentes han manifestado reservas. Pues si a base de la mayoría no lo deben de aprobar, porque la mayoría ha dicho que esto es en contra del pueblo de Puerto Rico, que tendrá un impacto que va a aumentar una recesión, va a poner en desfase lo que hay ya presente. Y yo le planteo al pueblo, si Hacienda es incapaz de administrar la erradicación de una planilla al año, con un reembolso que no va a todos los contribuyentes, donde podremos redondear el número de contribuyentes en 1 millón. ¿Cómo es posible que Hacienda pueda entonces administrarle un sistema de reembolso a consumidores, que son sobre 2 millones de consumidores, para darle un reintegro, un reembolso cada 3 meses? A base de todo el escenario que se ha ido desarrollando en torno a este proyecto de transformación del sistema contributivo, ¿entiende usted que esta medida podría ser retirada por un proyecto sustitutivo y que el presidente mismo de la Cámara podría retirar el proyecto, o usted no ve ambiente para eso? Yo entendería que es lo apropiado que se retire. Ahora, yo no sé si haya rodillas firmes para retirarlo. Gobierno. Amigos, mucho se ha hablado de la transformación del sistema contributivo del país. No es solo el IVA, sino que hay un cambio en la manera en que el gobierno capta el dinero y cómo es que los puertorriqueños pagamos contribuciones. Para hablar sobre este particular nos acompaña Francisco Chévere. Gracias por estar con nosotros, de la Compañía de Comercio y Exportación. Cordero, un saludo a todos los televidentes. Hay una transformación que no se está hablando solamente del pagar IVA y si afecta o no a las exportaciones y a las importaciones y al mercado local. Estamos hablando que esto es un poco más amplio de lo que podríamos hablar sobre el IVA solamente. Es una transformación total y hay que ver todos los aspectos. Hay que ver los dos lados de la moneda. El único lado de la moneda que se ha estado enfatizando ha sido el lado del IVA. Y por eso el gobernador de Puerto Rico se ha dado la tarea de
tratar de explicar esto bien directamente al pueblo de Puerto Rico. ¿Se puede explicar? Se puede explicar en Arroyo Habichuela. La transformación contributiva, el propósito principal es hacerle justicia al trabajador asalariado puertorriqueño, que 850,000 puertorriqueños que reciben un cheque y que se castiga el recibir ese cheque al retenerle una deducción, que ya no tengan que hacerse deducciones a ese cheque del trabajador asalariado. 850,000 puertorriqueños que bajo esta transformación no van a tener que pagar contribuciones, 0 contribuciones, los que tengan ingresos de menos de $40,000. Numéricamente, cuando uno saca el cálculo, para las personas que ganan entre 20 a $40,000, es más fácil decir que salen beneficiados, que van a pagar menos de lo que pagan por contribuciones. Pero el problema está para las personas que ganan menos de $20,000, porque en el año anterior, no las personas que ganaban menos de $20,000 no pagaban. Y se supone que en la planilla del 2014 que se llena ahora, pues tampoco pagaran, pero hubo un cambio donde más de 9,000 hasta 20,000 sí pagaban, sí, un 7%. Un 7%, eso es correcto. Bajo la transformación contributiva se propone que paguen 0. Y además de eso, para compensar, que de hecho pues va a haber la contribución del valor añadido, el IVA, para compensar eso, se le va a dar un reembolso. ¿Cómo lo van a hacer? Porque Hacienda fracasa en enviar los reintegros. Ha sido lento el proceso. A veces dice, no, tuviste un error con esto, tienes que volver a someterme evidencia. No, y entonces pero eso va es a algo ser tedioso. Un sistema mucho menos complejo, inclusive que no va a haber que rendir una planilla ni someter los recibos del IVA, porque ya va a haber unas tablas de unos estudios económicos segmentados de perfiles de las familias, individuos o familias, por edad, por ingreso, donde se estima cuánto va a ser el consumo que paga IVA de esas personas. Y de eso se le va a dar un 100% de reembolso de la carga contributiva adicional que van a tener que pagar estas personas tres veces al año. Decía José Aponte en la entrevista con Ismael Torres que Hacienda tiene grandes deficiencias, no bajo esta administración, bajo todas las administraciones. Sí, por muchos años tiene un Hacienda problema de estructura, tiene un problema de su sistema de computadora que colapsa cada rato. Hubo un problema ahora en la nómina, donde empleados les retuvieron más dinero del gobierno central que lo que se supone que sea. Tiene problemas, confronta problemas, es evidente. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a pensar que Hacienda nos va a trabajar bien con el reembolso? Pues mira lo que va a pasar. Debido a que 850,000 puertorriqueños van a dejar de rendir planillas, el Departamento de Hacienda tiene cerca de 1,000 empleados que se dedican a procesar planillas. Ya no procesarán planillas. 800 de esos 1,000 empleados no van a estar procesando planillas y se va a crear una unidad especial de recaudo que va a estar entonces monitoreando el proceso del IVA, los reembolsos y a los evasores, que tú sabes que ha sido siempre un problema. Y uno de los propósitos de implementar el sistema del IVA es capturar esa economía subterránea que se estima entre 17 billones y 20 millones de dólares al año. Lo hemos visto, un montón de personas que tienen lujo, tienen un buen carro. Y ganan $30,000 al año. O reportan $15,000. Y tienen piscina en la casa también. Sí, y una casa, una mansión. Y personas que supuestamente no trabajan, que tú lo ves con unos lujos y unos vehículos nuevos. O sea, eso es lo que es la economía subterránea. Y bajo este sistema se va a capturar esa economía subterránea y las personas van a tener que pagar. Por eso va a ser el consumo. Se va a hacer justicia con aquellos que tengan salarios bajitos, que entonces se les va a dar el reembolso. Así que esto es una ecuación compleja y hay que ver el todo. Y no se puede enfatizar solo en la parte del IVA, que es lo que todo el mundo está hablando por ahí, sin fundamento, sin haberse orientado bien. Así que exhortamos a todos los puertorriqueños. Hay una calculadora en línea que se llama sacatusnumeros.com. Ustedes entran a sacatusnumeros.com, ahí van a comparar lo que están pagando hoy, lo que ustedes más o menos consumen, varias alternativas, y usted va a poder determinar si sale mejor bajo la nueva ley o bajo la actual. Y lo que hemos visto hasta ahora es que el 90% de las personas están saliendo mejor bajo la transformación contributiva. Después tenemos que hablar sobre los empleados federales, que eso sí que van a recibir un impacto, por lo menos en lo que aseguran ellos. ¿Qué le parece? Hablamos. Gracias por estar con nosotros, Bien, Francisco Chávez, de la Compañía de Comercio y Exportación.